Y entonces hoy vamos a la palabra de Dios en Ruth 4. Es una palabra que la vamos a ir desmenuzando en el sentido en que la vamos a ir tratando. Boz se casa con Ruth. Boz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí que pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo a la pariente Noemí, que ha vuelto del campo a Moab: vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, declárame para que yo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boz: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boz: tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y Boz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre la heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus manos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa con Raquel y a Lea, las cuales edificaron las casas de Israel, y tú seas ilustre en Éfratas y seas de renombre en Belén. Palabra de Dios. Y hoy te quiero presentar este texto que bien podrías decir: ¿qué tiene que ver este texto con el Día del Hombre? Y sí, tiene una parte importante que es la que los hombres de hoy en día no debemos repetir. Y digo hombre porque le dije que el mensaje nos atravesaba todo, pero aquí hace referencia a hombre. Errores que un hombre no debe repetir o no debe permitir en su vida. La primera cosa de la que vamos a hablar como significado del hombre en todo tiempo es su nombre. Dígale: es mi nombre. Es mi nombre. Y aquí nosotros vemos que Boz llama a un fulano. Y cuando decimos que llama a un fulano, es a una persona que no es que no tenga nombre, sino que es una persona que es ignorada, que su condición de hombre muchas veces es rechazada, que su situación moral, que su situación de pronto social no es la más importante, de tal manera que no merece que le llamen por su nombre. Y entonces lo que quiero decirte es que hoy en día también hay hombres que, aún teniendo nombres, pudiera ser que los llamen
así cuando nosotros decimos que esos hombres que van viviendo la vida como fulanos son los hombres que muchas veces pierden el norte de su vida, pierden el control de su vida y permiten que otros decidan sobre su vida. El fulano estaba llamado a ser un gran hombre, de haber aceptado redimir las tierras de Milé y de haberse casado con Ruth. Él estaba predestinado a ser una nación grande. Él estaba predestinado a traer una generación santa. Pero él prefiere ceder aquello que le había sido otorgado por ley durante este tránsito de la muerte del marido de Ruth. Y decide entonces que hay situaciones que no son tan importantes para él. Y así hay hombres que creen que hay situaciones que no son tan importantes para él, que la entregan a otro y la sirven, como decimos nosotros, en bandeja de oro. ¿Sí? Y el mensaje que yo te traigo hoy es que lo primero que te debes cuestionar es si tu nombre ya ha alcanzado un estatus para ti. Es un nombre que muchas veces al mencionarse dice mucho de qué. Dice de la persona que lo lleva. Dice de la persona que porta ese nombre. Por cierto que los nombres tienen significado y los nombres tienen varias situaciones hasta de preocupación. Cuando las mujeres están embarazadas dicen, yo quiero que el niño se llame tal. Y la mujer dice, le voy a poner el nombre tal. El hombre dice, yo le voy a poner este nombre. Pero muchas veces llegamos a la conclusión de que no sabemos por qué le pusimos ese nombre a nuestros hijos. ¿Sí? Y la escogencia de un nombre tiene una parte muy importante. Y es saber que los nombres significan. Aquellos nombres que dejarán huellas y aquellos nombres que vienen por una transmisión familiar. Es decir, mi padre se llamaba Víctor, yo voy a poner a mi hijo Víctor. ¿Qué características encontraste en tu padre que quieres que se refleje en tus hijos? ¿Te has puesto a pensar cuál es la característica más importante que yo quiero que se legue con ese nombre? Cuando a mí me bautizaron, me pusieron Martana. Incluso decía mi mamá que la partida bautismo era Martana de Jesús. Y cuando me registraron para sacar la cédula, yo aparecí con el nombre dividido, Marta Ana. Y aquí de que yo me di cuenta que yo me había separado el nombre, fue una situación psicológica para mí, porque yo me presentaba como Martana. Cuando la gente me empezó a llamar Marta, a veces no respondía a Marta. En la universidad me tuve que acostumbrar a que la gente me llamara Marta. Pero si usted va a la villa, allá a San Benito, y pregunta por Marta Bermúdez, de pronto le dicen no la conocemos. Pero si pregunta por Martana, dicen sí la conocemos. ¿Por qué? Porque yo durante 20 años antes de entrar a la universidad siempre me llamé Martana. Entonces fíjate, cuando tú te pones a pensar en tu nombre, ¿tiene un significado tu nombre para ti? ¿Le has buscado ese significado? Lo que el nombre necesita que tú le añades para que él cree una riqueza alrededor de tu nombre. ¿Te sientes orgulloso de tu nombre? ¿O piensas como algunas personas dicen que muchas veces a mí me castigaron por el nombre? ¿Sí? Y por cierto que si dicen que te castigaron con el nombre, vas a ser un castigado, porque cada vez que mencionen tu nombre, nadie lo hace intencionalmente, pero tú no te alegrarás de que te nombre. ¿Sí? Y muchas veces ese nombre que a nosotros nos colocan, ese nombre que fuere cual fuera el nombre, nosotros tenemos
sino porque han dejado que el nombre sea un mero requisito para una identidad que puede ser desde el punto de vista legal, ¿cierto? Y hay muchas personas que cuando adoptan los apodos, los adoptan para siempre. ¿Por qué? Porque se identifican mejor con el apodo que con su nombre. Porque el apodo los hace sentir que pertenecen a una sociedad. El apodo los hace sentir que ellos son dueños de ciertas virtudes o rasgos o características que los diferencian uno de otro. Y entonces hacen del apodo un nombre único, un nombre que me pertenece. El Señor en esta mañana quiere que sepas que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso el Señor quiere en esta mañana que tú le des la identidad que tu nombre tiene, el respeto que tu nombre tiene. Ya no interesa por qué te lo pusieron, pero interesa que exaltes al Señor con tu nombre y le digas: Señor, yo acepto mi nombre y acepto los retos que tiene mi nombre. Aunque estemos en una edad en la que ya nos parezca que el nombre ya perdió de pronto vigencia, ¿verdad? Los nombres no pierden vigencia. Miren que la palabra de Dios dice que vos decías, ¿para qué? Para que el nombre del muerto no desaparezca, para que el nombre del muerto haga historia, para que el nombre del muerto sea recordado. Y tú vas a ser recordado por el nombre, pero vas a ser recordado también por todas aquellas cosas que con tu nombre tú le has entregado a Dios y le has entregado a la sociedad. Cuando nosotros nos ponemos a ver los fulanos, hay ciertas características que el Señor quiere hablarte hoy. El Señor es Señor de reyes. El Señor es el gran yo soy. Y muchas veces en esta nueva era, donde a todos nos meten en la cabeza que yo soy el que soy, ¿sí? Le dicen a uno: tú eres el que eres. Y a veces le dicen a uno así jocosamente: es que cuando yo te digo quién eres tú, a veces lo que decimos son nuestras profesiones, ¿verdad? Pero no tiene que ver nuestra intelectualidad y nuestro desempeño laboral con decir que ese es nuestro nombre. Nosotros tenemos que aprender que cuando nos dicen quién eres tú, no digamos como dicen los de la nueva oveja: yo soy el que soy. Porque el único que es yo soy el que soy es ¿quién? Es Dios. Y cuando a uno le dicen entonces ¿quién eres? La verdadera identidad que nosotros tenemos con el Padre es que soy hijo de Dios. Esa es la verdadera identidad. Y ese es el verdadero nombre que tenemos que proclamar. No, yo soy el que soy. Cuando uno le dice: es que tú eres capaz porque tú eres el que eres, ¿sí? Tú no dependes de nadie porque tú eres el que eres. Y por cierto que hay muchas teorías que dicen que tú no te desarrollas porque no has aprendido de que tú eres el que eres. Es decir, de que tú eres tu gran yo soy pequeño dentro de una sociedad. No, nosotros alcanzaremos las cosas cuando vamos a reconocer que nosotros somos hijos de Dios y que Dios nos puso un nombre, ¿sí? Ahora bien, el por qué nosotros cuando nos preguntan quién eres, decimos nuestra profesión. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que muchas veces nuestros títulos nos honran más que el nombre, ¿sí? Nos honran más que el nombre. Pero en esta mañana quiero decirte que lo único que te honra a ti es tu nombre, ¿sí?
van a ser, ¿verdad? Una persona de qué? Con unas características distintas, pero tu identidad realmente es el nombre que llevas. El Hijo de Dios se llama, ¿cómo se llama? Eduardo. El Hijo de Dios se llama Manuel. El Hijo de Dios se llama Carlos. ¿Sí? Y es lo que nosotros tenemos que aprender a interiorizarnos. ¿Y por qué tenemos que aprender a interiorizarnos? ¿Por qué es importante? Primero, porque no somos fulanos. Porque los fulanos entregan su vida a otros. Porque los fulanos no trabajan con un propósito para llegar a ser alguien. Porque los fulanos ceden rápidamente aquello que pueden construir o que pueden heredar. Porque los fulanos no se comprometen y entregan sus cargas. Porque los fulanos no dimensionan el futuro que tienen por delante. Porque los fulanos pasan por la vida sin dejar huella. Por eso es importante mirar esta característica del fulano que nos habla voz. Primero que todo, cuando él dice, fulano, ven acá. Ahí podemos ver que los fulanos muchas veces son sumisos. Él no sabía para qué lo llamaron, pero él vino y se sentó. Es una característica de un fulano. Y luego le dijo, ¿sí?, al pariente, Noemí ha vuelto del campo y vende parte de las tierras. Esa situación ya la conocía el fulano, solo que esa situación el fulano no se quiso hacer cargo en su momento. Solo que el fulano no corrió a cumplir el mandato que en ese entonces había, que el familiar o el pariente más cercano era el primero que quería redimir. Luego es un fulano que ve las cosas desde lejos, pero no piensan que algún día la van a tener enfrente y van a tener que decidir. El fulano, ¿sí?, es aquel que dice, esto para mí es un obstáculo, mejor cedo lo que para mí va a ser un obstáculo y se lo entrego a otro. ¿Por qué? Porque cada obstáculo, que puede ser una batalla, trae un trabajo, y ese trabajo muchas veces es el que no queremos desarrollar para alcanzar las cosas que necesitamos alcanzar en la vida. Él ve el obstáculo, inmediatamente se retira de ese obstáculo. Cuando él dice, Dios le dice, el mismo día que compre la tierra de la mano de mí, ese fulano dijo, ese día me va a cambiar la vida para siempre y yo mejor estoy acomodado con lo que estoy y no voy a hacer una vida nueva a partir del día que yo redima a la mujer. ¿Sí? Los fulanos entonces nos dan una particularidad, y es que son acomodados o somos acomodados. ¿Sí? Los fulanos, ¿verdad?, no forjan un corazón, no forjan un sentimiento de adherencia con los demás. Los fulanos simplemente son ellos y se meten en ellos mismos. Importa poco lo que esté a nuestro alrededor. Por eso hoy que yo estoy tratando contigo y que no he pasado de allí, porque si Dios me lo permite, quiero dejar este tema bien posicionado, porque también ha atravesado la vida mía. Y si Dios me permite, y el tiempo me permite, ir así despacitico. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene para ti como hombre es darte un nombre. Es lo que Dios tiene para ti en esta mañana. Es rescatar tu nombre. Lo que Dios tiene para ti en esta mañana es que tu nombre pase a la historia. Y tú pasarás a la historia si haces mucho con ese nombre que Dios te ha dado. Y tú harás mucho, ¿por qué? Porque tú no aceptarás que los apodos vengan a tu vida, sino que tú estarás por encima de cualquier apodo, porque no habrá apodo que se acomode a tu identidad, porque Dios te dio un nombre precioso.
Y lo más difícil que hay es que alguien se desprenda de un apodo, porque incluso la gente cuando muere lo recuerda más por el apodo. Murió el Chicho y todo el mundo conocía al Chicho. Pero cuando dicen murió fulano de tal, nadie recuerda del nombre, ¿verdad? Pero cuando dicen el nombre propio de la persona, las personas tenían unas características que lo hacen recordar siempre, que lo van a hacer recordar siempre. Dios también te da la palabra, Dios también te da la sabiduría, Dios también te enseña a superar obstáculos, Dios también forja un corazón para Dios que te conecta con Jesús. Dios también te pone a vivir en prosperidad y te pone a vivir en propósito con ese nombre. Y quiero decirte que ¿qué papel jugaba vos a diferencia de fulano? Todas estas características que les he mencionado, que vos tenías un nombre, sí, vos eras recordado como un dueño de tierras, ¿verdad? Que sembraba, que espigaba, que trataba bien a la gente, ¿verdad? Él tenía un nombre. También quiero decirte en esta mañana que cuando nosotros pensamos en la palabra, lo que es la palabra, y es una parte bien hermosa que el Señor te dice en esta mañana, y está en la Biblia, y dice que cuando tú lanzas la palabra, y aquí no voy a hablar de las palabras que tienen poder o no tienen poder, sino de un versículo que nos deja el Señor en Mateos 5:37, para que te des cuenta que también la palabra, ¿cómo la has usado? ¿La has usado igual que el nombre? ¿Sí? Porque esto también le da sentido y dignidad al hombre. Y dice la palabra en Mateos, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. Y hoy en día nosotros estamos casi que acostumbrándonos a que a nosotros nos hablen para algunas cosas con verdades y para otras cosas con ciertas verdades y para otras cosas con algunas mentiras allí, para otras cosas algunas verdades a medias o acomodadas. Yo no te pienso hablar de la palabra de hoy, si tiene poder o no tiene poder. Lo único que te pienso decir es que tus palabras te enredan el futuro como hombre, tus palabras te enredan el futuro como mujer, tus palabras en algún momento no tienen el eslabón que tienen que tener, en la secuencia que tienen que tener, y en algún momento se rompen. Y eso entonces, la palabra como una expresión de nuestro ser, realmente revela lo que nosotros somos y revela lo que nuestro nombre es y revela lo que nosotros muchas veces viene de parte de nuestro interior, que es nuestro pensamiento. La palabra que Dios quiere que tengas hoy por palabra es esa de Mateo, pero también una que dice que hombre, a partir de hoy, que no necesites jurar para que tu palabra sea creída, ¿sí? Que no tengas que poner por medio a otra condición para que tu palabra entre en juego. Y fíjense que en el pasaje, vos qué le dijo a los hombres. Aquí hay 10 ancianos, ¿verdad? Y lo que hemos hablado, eso es. Y eso quedará de qué? De testimonio. Muchas veces nosotros hablamos con una persona y cuando entramos como en un conflicto, nosotros ¿qué decimos? Oye, sí te lo dije, pero me lo malinterpretaste. Cuando nosotros decimos sí te lo dije, pero lo malinterpretaste, es porque realmente en medio de la palabra que dijiste había algo que afectó al otro en su entendimiento, ¿sí?
Y cuando dos personas hablan entre sí y no están grabando lo que están diciendo, sino que está fluyendo la palabra entre ambos, es difícil muchas veces que nosotros podamos decir, es que exactamente mis palabras textuales fueron estas. Pero ahora bien, las palabras se creen cuando vienen y proceden de alguien que tiene un nombre que lo hace único y que lo hace respetable. Porque cuando se ha perdido esa identidad del nombre, hasta las palabras a los demás les suenan ¿qué? Les suenan torcidas. Ahora bien, en el texto que nosotros estamos, hay una parte importante que sí conocíamos cuando él le dice, Noemí ha vuelto al campo, ¿sí? Vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Cuando nosotros hablamos, la palabra tiene que llevar el mensaje tal cual como nosotros lo hemos recibido. Cuando nosotros hablamos y conversamos con alguien, esa palabra que no es vacía, porque tiene un contexto, porque tiene además de eso una influencia, porque además de eso va a producir un resultado, tiene que ser lo más exacto, no lo más, lo exactamente que uno quiera transmitir. Mire, nosotros en los afanes de la vida, ¿verdad? Muchas veces alteramos la comunicación. Y nos ocurre mucho que el WhatsApp se equivoca mucho con lo que nosotros queremos decir. Y se equivoca mucho también con nuestros sentimientos muchas veces. Y se equivoca mucho porque a veces la persona no entiende por qué sin saludar mandamos un mensaje directo. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros estamos condicionados por unas situaciones que para nosotros son situaciones que se convierten en urgencias. Y por la urgencia, nosotros muchas veces nuestras palabras no son acorde a aquello que nosotros estamos pensando que deberían ser. ¿Sí? A ver, y nos cuesta mucho más de pronto añadir un pedacito a la palabra para ser más claro, para ser muy explícito. Y lo voy a poner en este sentido. Yo le escribo al pastor Oscar, voy a recoger la niña, me toca recoger a la nieta. Pero ¿qué debí decirle? Pastor Oscar, voy a llegar a las 9:15. Estoy en una diligencia recogiendo a mi nieta. Por favor, me disculpa. Pero ¿cuántos escribimos incompletos en el WhatsApp? ¿Cuántos? Levanten la mano. Ustedes todos escriben completo. Yo escribo incompleto. Les juro que hago un esfuerzo por escribir completo. A veces le mandan un mensaje a uno al WhatsApp y dicen, ¿qué me querían decir en este WhatsApp? ¿Sí? Porque muchas veces nos vamos a demorar un poquito, pero tenemos que darle a entender al otro lo que el otro necesita saber. Y quiero decirte así, entonces, que la palabra te hará también dar significado a ese nombre que tú llevas. La palabra es importante, ¿por qué? Porque la palabra es el único, digamos, recurso o herramienta, y cuando digo palabra me refiero a la palabra sea escrita, sea en señales, sea verbal, sea todo. Es la que va firmando ese testamento de ti en la tierra. No estamos hablando del testamento de cómo reparto las riquezas, no. Es un testamento que tú vas escribiendo con cada palabra que dices o escribes o haces. ¿Sí? Y ese testamento va a estar lleno muchas veces de palabras vacías, o va a estar lleno de palabras que perdieron sentido o de palabras que realmente fueron significativas. Yo les cuento algo. Una vez una señora tenía una dificultad con su esposo, ¿verdad? Y ella se quejaba
para que él lo lea. Y créanme que hice el texto y se lo di. Y por allá como a los 2 veces nos volvimos a encontrar. Y le dije yo, ¿le enviaste el texto a tu esposo? Le dice, no fui capaz de enviar el texto. ¿Saben por qué? Porque las palabras tienen significado para el que las escribe, no para el que las dice por otro. ¿Sí? Y yo hice ese ensayo, ¿saben por qué? Porque hay veces que tú tienes que revelarle las palabras al que es y no al que no es. ¿Sí? Y hay veces que uno dice, dame una idea para mandarle a decir a mi esposa que la amo mucho. Yo le digo, no tienes que inventarte mucho. Simplemente escríbele, hoy amanecí queriéndote cada día más. Eso lo sabes decir tú desde siempre, ¿verdad? Digámosle lo que desde siempre es que es genuino de nosotros, no lo que otros ponen en nuestro vocabulario, porque no va a ser genuino. Entonces, con eso quiero decirte que eso que el Señor te manda en esta mañana, que son las palabras, y te voy a añadir otra más, porque faltan 12 minutos, y es que tiene que ver con la sabiduría. La sabiduría, definitivamente la sabiduría, es digamos así, la garantía que Dios te ha dado para diferenciarte de otros, diferenciarte en palabras y diferenciarte en nombre. Y cuando hablamos de la sabiduría, es que Colosenses 2, 8, 9 dice, en estos días hay muchas enseñanzas falsas circulando en todas partes, allí dice en la iglesia, junto con costumbres que nada tienen que ver con el evangelio bíblico. Así como hoy hay tiempos, como dice Pablo, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren enseñarles con ideas y razonamientos que parecen sabios, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Cristo es completamente igual a Dios. Las tradiciones humanas tienen sin duda apariencia de sabiduría, pero de nada sirve. Lo dice Pablo en Colosenses 2, 20 al 22. Y exactamente eso es lo que nos está pasando hoy. Que nos estamos llenando de una sabiduría, digamos así, que no es sabiduría, sino que son razonamientos humanos, son simples enseñanzas humanas. Porque la palabra dice que si necesitas sabiduría, pídesela a Dios, que Él te la dará. Entonces nosotros, cuando estamos hablando de esas enseñanzas humanas acerca de cosas que detienen y deterioran el uso del cerebro, porque nosotros muchas veces queremos aplicar con la sabiduría mía a un problema que tú tienes y que creemos que se necesita la misma sabiduría para trabajar el problema. Pues no, el Señor te dice en esta mañana, yo te daré la sabiduría que tú necesitas para resolver el problema ese que te está atormentando y que no te está dejando. No será la enseñanza humana, será la palabra de Dios que Él envía a tu vida la que te llenará de sabiduría. Quiero decirles por qué. Porque en el texto que nosotros estamos, dicen que Dios me reveló a vos
si él redime, tiene que tomar también por mujer a Ruth, porque así lo dice la tradición. Es una sabiduría para un tiempo específico, para un momento específico, ¿sí? Tú todos los días le tienes que pedir al Señor que te mande sabiduría para el día a día. ¿Por qué? Porque con la sabiduría que resolviste el ayer, no vas a resolver el hoy, no vas a resolver el futuro. Es una sabiduría que se decanta todos los días, todos los días, todos los días. ¿Sí? Y a veces pensamos que la sabiduría es acumulativa. Claro que es acumulativa. Pero la sabiduría está en qué? Viene acompañada de la inteligencia. ¿En qué momento debo aplicarla y en qué momento debo saber comportarme frente a esa sabiduría? A todos nos gusta que nos pongan que nos pongan una cualidad, ¿verdad? Y una de las cualidades por las cuales el mundo lucha es para que nos digan que son muy sabios. Cuando nosotros nos dicen sabios, ¿qué hacemos? Cuando nosotros nos dicen inteligencia, ¿qué hacemos? Queremos levitar más que los demás. Aquí va el sabio, aquí va la sabia. ¿Sí? Hoy aprendimos entonces que la sabiduría es día a día. En mi relación con Dios adquiero la sabiduría para el hoy. ¿Sí? Y luego resuelvo el ayer, resuelvo el futuro. Y es así porque, miren que Ruth tenía mucha sabiduría en 3:18, dijo, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy, hasta que vos no lo resolvieras. Eso quiere decir que hay que tener paciencia para que la sabiduría, ¿verdad?, haga su trabajo. ¿Sí? Haga su trabajo. Noemí fue una mujer sabia y Ruth se hizo al lado de Noemí, ¿verdad? Pero como Noemí era sabia, le dije, mira, espérate, que es hoy. Él no va a descansar hasta que esto llegue a término. Y la otra que quiero que decirte es, ¿qué eliges hoy entonces? Cuando el Señor te dice que Él pondrá un corazón, y ese corazón que Dios pone es un corazón que anhela estar en su presencia. Es un corazón que te hace que Jesús sea el único puente que tú tienes, el único puente de un corazón que el Señor en esta mañana te está permitiendo decir, yo quiero que tu corazón, como dice Mateo 5:8, sea un corazón bienaventurado los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. De cada una de las cosas que te he dicho pudiese hacerse una prédica distinta, pero yo te estoy dando ese significado que tú te llevas hoy. ¿Por qué? Porque bienaventurado el corazón limpio, bienaventurado el corazón que ha entendido que Dios tiene propósito, bienaventurado cuando nosotros decimos que Jesús se convierte en el puente entre el hombre y Dios, y que por Él somos reconocidos, y que por Él somos restaurados ante el Padre, y que por Él nuestro nombre va a alcanzar un mérito divino y
digo que el amor es un fruto, pero cuando existe un desamor, entonces ¿qué hay? Ciertas batallas. Y cuando perdemos las batallas del amor, casi que se pierde parte de nuestra vida y se va toda nuestra vida en ella. Entonces quiero decirte en esta mañana que Dios forma un corazón, ¿verdad? Para darte una transformación interna, un cambio de mente, pero sobre todo para darte un corazón coherente con todo lo que hemos hablado en esta mañana. Yo sé que me acerco al final, pero ¿qué elige hoy? Y Dios dice entonces que lo puso a vivir en prosperidad y en propósito. Cuando hablamos de la prosperidad, cuando él habla de prosperidad, lo puso a vivir en prosperidad. Es porque seamos, y aquí seamos dueños de nuestra prosperidad. No porque la prosperidad siempre sea material, no porque la prosperidad siempre la vayamos a pedir en dinero, es porque la prosperidad que el Señor nos manda a nosotros es la que trae Deuteronomio 28, 1, 2. Dice, no son solo dice, Él nos bendecirá en todo lo que hagamos. Estas bendiciones no son solo físicas, sino espirituales, emocionales y relacionales. Y aquí te quiero decir cuánta gente no tiene recursos, pero no vive en la prosperidad relacional. En esta mañana entonces te hemos entregado un lápiz. Te vamos a poner 2 videitos del lápiz. Y luego que veamos los 2 videitos del lápiz, vamos a orar para que el Señor rescate en nosotros todas estas esferas de las cuales hemos hablado en esta mañana y sea su nombre de gran significado. Aunque sea una partecita del todo, tú vas a irte motivado a pensar en estas manifestaciones que el Señor tiene contigo en esta mañana. Borrador le dijo al lápiz: ¿Cómo estás, amigo? El lápiz respondió enfadado: No soy tu amigo, te odio. Ella dijo, sorprendida y triste: ¿Por qué? Dijo, porque borras lo que escribo. Ella dijo, yo solo borro errores. Ella dijo, ¿cuál es tu negocio? Ella dijo, soy un borrador y este es mi trabajo. Él dijo, esto no es trabajo. Ella dijo, mi trabajo es tan beneficioso como el tuyo. El lápiz dijo, estás equivocado y soberbio, porque el que escribe es mejor que el que borra. Ella dijo, quitar lo incorrecto es equivalente a escribir lo correcto. El lápiz se quedó en silencio por un rato, luego dijo con algo de tristeza, pero te veo cada día más pequeño. La historia del lápiz. Un hacedor de lápices tomó un lápiz a su lado, justo antes de meterlo en la cara, y le dijo: hay 5 cosas que debes saber antes de que te envíe al mundo. Recuérdalo siempre y nunca los olvides, y te convertirás en el mejor lápiz que puedas ser. 1. Serás capaz de hacer muchas cosas grandes, pero solo si te dejas atrapar por la mano de alguien. 2. Experimentarás un doloroso olvidado de vez en cuando, pero necesitarás eso para convertirte en un mejor lápiz. 3. Serás capaz de corregir casi cualquier error que puedas cometer. 4. La parte más importante de ti siempre será lo que hay dentro. Y 5. En cada superficie en la que seas utilizado, debes dejar tu marca. No importa
cual sea la condición, debes continuar escribiendo. El lápiz entendió y prometió recordar, y entró en la caja con un propósito en su corazón. Ahora, reemplazando el lugar del lápiz conmigo, siempre recuérdalos y nunca los olvides, y podrás convertirte en la mejor persona que puedas ser. Así es que, 1. Podrás hacer muchas cosas grandes, pero solo si te dejas llevar por la mano de Dios y permite que otros seres humanos accedan a ti por los muchos dones que posees. 2. Experimentarás un doloroso afilado de vez en cuando, pasando por varios problemas en la vida, pero los necesitarás para convertirte en una persona más fuerte. 3. Podrás corregir casi cualquier error que puedas cometer. 4. La parte más importante de ti siempre será lo que llevas dentro. Y 5. En cada superficie por la que camines, debes dejar tu marca. No importa cuál sea la situación, debes continuar haciendo tus deberes. Ese sencillo lápiz que tienes debe recordarte por todos los procesos que tú has pasado. Ese lápiz que tú tienes en tu mano, ¿verdad? Es un lápiz que, como bien lo dice, es un trabajo hacerlo. Cualquiera le parecería insignificante hacer un lápiz, pero tiene mucha ciencia hacer el lápiz. Así como Dios ha puesto mucha ciencia para hacerte a ti, ese hombre, esa mujer, y tenerte hoy como tú eres. Si piensas en esta mañana que Dios tiene que tratar con algunas áreas de tu vida con las que nosotros hemos mencionado acá, este es el tiempo y este es el ahora. Cuando empecé te decía que Salmos 8, 4, 5 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Podemos decir entonces, Señor, gracias porque yo soy tu creación. Es decir, que donde Dios se manifiesta, donde Dios se hace pequeño, donde Dios se hace grande, ha sido para darte vida y ha sido para hacerte el hombre y la mujer que eres hoy. Donde Dios se ha desgastado en hacer contigo es porque Él ve, ¿verdad?, que tú mereces ese desgaste que Dios muchas veces tiene de recordarte que tú eres un hijo de Dios, que no te apartes de Él, que sigas su camino, que lo busques en todo tiempo, que le pidas sabiduría cuando no la tienes, que resuelva tus necesidades cuando estás en medio de las dificultades. Por eso Dios te visita, que es el hombre para que lo visite, porque el Señor se complace en darte las cosas buenas del mundo. Porque el Señor se complace cuando tú ves venir el bien y le dices: Señor, yo estoy aquí para que ese bien sea reproducido en mí y en mi generación. Porque aunque dice, le has hecho un poco menor que los ángeles, tú eres importante para Dios. Tú vales mucho para Dios. Y cuando tú tienes el valor de Dios, tienes el valor de todas las criaturas en la tierra, porque todos verán a través de ti ese perfil que Dios ha puesto en ti, será revelado. Ese perfil que Dios ha puesto en ti será manifestado, será llevado hasta donde el Señor dice que tú plantarás con tus pies en esa tierra. Va a ser reconocido el perfil que Dios ha puesto en tu vida. Y cuando tú tengas dificultades y cuando tú tengas batallas, el Señor te dice en esta mañana: no te apartes de la batalla.
conforme es su propósito divino en ti. Porque yo prediqué hace 8 días sobre las batallas. Y lo que primero le decía a las personas es: Dios le mandará las batallas conforme la fortaleza de cada quien. Si tú eres fuerte, te mandarán las batallas fuertes, pero también las victorias serán grandes. Cuando tengas batallas y guerras, algunas batallas las ganarás, pero no vas a ganar la guerra. Alguna guerra la ganarás, pero no vas a ganar la batalla. Porque estamos hechos. ¿En qué sentido? En que el sentido y el propósito que Dios tiene con nosotros es que nosotros siempre salgamos fortalecidos de cada situación que Él pone en nuestra vida para aprendizaje, para enseñanza y para que la transmitamos a otros. Levántense todos más bien y vamos a orar al Señor en esta mañana. Y si hoy tienes un apodo, pido en el nombre del Señor que renuncies a ese apodo que has llevado. Ese apodo que te ha acompañado a ser un hombre que tiene una baja autoestima. Ese apodo que te ha llevado a que muchas veces no reconozcan en ti lo grande que tú eres, el interior que tú eres, lo que hay depositado en tu corazón. Lo que uno podría decir es mi carta de presentación. Hoy tendrás que hacer nuevas hojas de vida con tu vida. Y hoy tendrás que decir: ¿cómo no me había dado cuenta que mi nombre debería aparecer como una persona que ha hecho mucho y que ha hecho una historia? Y quiero decirte que si hay historias malucas en internet, ¿por qué no va a haber la historia tuya que es aroma fragante ante los ojos de Dios? ¿Por qué no va a estar tu historia allí? ¿Por qué no vas a contarte las buenas cosas que has hecho con tu nombre? ¿Por qué no contarte la sabiduría que Dios te da en el día a día? ¿Por qué no contar de que eres una persona llena de palabra? ¿Por qué no contar que Dios te ha prosperado? ¿Sí? Simplemente porque pensamos como espectadores y no pensamos muchas veces que somos unas personas activas y protagonistas de nuestra propia vida. ¿Sí? Entonces, oramos en el poderoso nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta mañana preciosa y hermosa. Gracias, Señor, porque eres tú manifestándonos a nosotros esos nuevos acontecimientos. Cuando nos ponemos a pensar que estamos atravesando, Señor, muchos significados para el hombre y muchos significados para la mujer. Por cierto, Señor, está muchas veces en que nosotros damos crédito a esos nombres, oh Señor, que le restan a nuestra personalidad, a nuestra identidad como creyente, como cristiano. Porque muchas veces, Señor, le damos valor a aquellas cosas que desde nuestro nacimiento nos han enseñado con respecto a nuestro nombre y con respecto a la forma en que fue escogido. Hoy, Señor, nosotros entendemos que mi nombre tiene una tradición y que mi nombre tiene un significado celestial. Así como David significó, Señor, el amado de Dios, así, Señor, como Abraham, su nombre es Padre de multitudes. Así, Señor, como Isaac significa porque me hizo reír. Así, Señor, yo hoy reconozco que mi nombre también tiene un significado divino y que ese nombre marca el propósito tuyo en mi vida. Así, Señor, también yo reconozco que a través de ese nombre, Señor, tú vas forjando en mí la palabra de verdad. Tú vas forjando en mí la palabra con la que enfrentar
mis pies. Gracias, Señor, también por esa sabiduría de lo alto. Gracias porque es gratuita a todo el que la pida, Señor. Y gracias, Señor, porque nos enseña que cada momento se trabaja con una sabiduría distinta y con una inteligencia distinta, pero con tus herramientas, Señor. Hoy que estás atravesando una situación, dile, Señor, envía esa estrategia de batalla que tienes para mí. Esa estrategia interna, Señor, que no me permite ver lo que hay dentro de mi corazón. Envía, Señor, esa lupa para que mi corazón pueda ser examinado y pueda determinar en esta mañana qué tan limpio soy ante tus ojos y qué tan limpio soy ante los ojos de los demás. Gracias, oh Señor, bendito Dios, porque en todo tiempo, Señor, y podemos partir la historia, Señor, antes de ser cristiano y después de ser cristiano, ¿cuánto me has añadido, oh Señor, en prosperidad? ¿Cuánto me has enseñado, Señor, en relación? ¿Cuánto me has enseñado en emociones? ¿Cuánto me has enseñado en el manejo de los negocios? ¿Cuánto me has enseñado, Señor, en el manejo de la familia, en el manejo de la iglesia y en el manejo, Señor, de mi relación contigo? Gracias, Señor, porque nos has hecho unos seres que no renunciamos, oh Señor, a las relaciones, sino que por el contrario podemos decir que juntos somos más, Señor. Gracias porque esas enseñanzas que provienen de la enseñanza de los humanos, oh Señor, basados en normas, en leyes, en inteligencias artificiales, en todo aquello que contamina, oh Señor, una enseñanza. Pero hoy, Señor, nosotros queremos aprender de esas enseñanzas bíblicas que tú tienes para con nosotros. Gracias, oh Señor, por la familia de la fe en este día. Gracias por los pastores, por Damaris, por Oscar. Gracias, oh Señor, porque el interés, oh Señor, en traer el mensaje, oh Señor, que nos llene y que nos capacite, como dice tu palabra. Porque cada día aumentas un poquito más nuestra estatura en fe y en esperanza, Señor. A ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Hay dos Biblias que se van a hacer una dinámica. Milena les explica ya ahorita que ya cierra el pastor. 2 Biblias de hombre y una Biblia para mujer. Decirles que muchas gracias. Siempre voy a estar para ustedes. Y bueno, una cosa que tenemos los cristianos es que nos reconozcamos